Vamos a explicar el mapa mental de la etapa 4 de género dramático. La definición, características y elementos del género dramático. La definición. Definición. El género dramático agrupa todas las obras literarias escritas para ser representadas. Los primeros registros del género se han encontrado en el Antiguo Egipto, donde se hacían representaciones como parte de las celebraciones por la coronación de los faraones. Las características son que usa el diálogo entre los personajes, representa una acción, queda, debe estar escrita en verso o en prosa, se representa en un escenario ante un público. Ahora sí, vamos a hablar de los elementos. Estos se clasifican en dos tipos, la forma interna y la forma externa. En la forma interna podemos ver que tenemos principalmente el conflicto. Este se trata de la lucha de intereses entre ideas o sentimientos opuestos que reflejan situaciones vitales o que pueden ser de la vida real. El segundo es la acción dramática, que a través de esta se realiza la trama o el asunto de una obra teatral. Cabe aclarar que esta fue descubierta por Aristóteles, o sea, ya es muy antigua. Este se divide en tres subgéneros: la acción, el lugar y el tiempo. El primero es solo el asunto dirigido a la resolución final de la obra. El lugar se debe realizar en el mismo lugar de preferencia a la obra. Un ejemplo es el escenario que se tiene que hacer todo en el lugar. El tiempo interno no superará de las 24 horas, es el máximo que puede obtener. Ahora bien, vamos a la estructura dramática. Esta se divide en tres: exposición, nudo y desenlace. La exposición es el comienzo de la obra. Puede ser un prólogo o a través de un diálogo inicial. El nudo, o mejor dicho, o también conocido como el clímax, es donde el conflicto alcanza su punto máximo y el espectador está en suspenso o esperando que más pase. Y el desenlace es la acción lógica, que es la consecuencia de los actos de los personajes. Dependiendo del desenlace, puede ser un final feliz o un final catastrófico, dependiendo del contexto de la obra. Y ahora sí vamos con los caracteres, que son representados por los personajes que poseen cualidades definidas mostradas por sus diálogos o acciones, son los que interpretan la obra. Las expresiones y los diálogos son el reflejo del carácter o del personaje. Representan su estado de ánimo, sentimientos, pasiones, de forma natural para adentrarse en su papel del personaje. Ahora sí, ya por último de los elementos internos tenemos los elementos exclusivos de la representación. Estos son específicos de la obra y pueden ser la escenografía, utilería, vestuario, música, efectos, sonido de luz, etcétera. Ahora sí, ya cuando pasemos a la parte externa, estos son pocos en comparación con el anterior. Tenemos principalmente el acto, que es el intervalo que abarca la subida y bajada del telón. El cuadro, que es la parte del acto que no cambia de escenografía, todo transcurre en el mismo lugar. La escena es cuando intervienen los personajes. Entra o sale uno de estos y ocurre el cambio de escena. El diálogo podemos apreciarlo como la conversación entre dos o más personajes de forma literaria, lo que están hablando, discutiendo en la obra. Y el monólogo es soliloquio o discurso que pronuncia una persona cuando se encuentra solo en una escena. Son las obras unipersonales. Actualmente el personaje o persona que mayor conocemos haciendo monólogos es Franco Escamilla, que habla de sus anécdotas en primera persona. Ok, entonces, los subgéneros dramáticos. Los subgéneros dramáticos se relacionan con el drama y hay dos, el realista y el no realista. En el realista están las dos principales, que es la comedia y la tragedia. La comedia, como dice su nombre, predomina el humor, la comicidad, la festividad o la alegría de la vida. La tragedia, también como dice su nombre, se centra en el sufrimiento, el dolor, la muerte y provoca que los espectadores sientan la compasión hacia a los caracteres. En la no realista está la tragicomedia, que combina las características de los dos mencionados antes, la comedia y la tragedia, y son aspectos de una cultura refinada con otros coloquiales.
y la obra didáctica, que instruye al público sobre temas diversos, sobre todo relacionados con valores, formas de vida y religión. El teatro realista. El teatro realista se basa en la representación a la realidad en cuanto a los aspectos psicológicos. Los personajes deben de actuar lo más cercano posible a una persona humana para que el público se identifique con ellos. Dentro de los dos más grandes subgéneros dentro del teatro realista se encuentran la tragedia y la comedia. La tragedia se sabe que es una obra extensa, solemne y con un final infeliz. Unas de sus características son las siguientes. La trama desarrolla una situación en que los personajes viven la desgracia guiados por la fuerza del destino en la tragedia clásica. Los protagonistas son gobernados por sus pasiones, lo que los conduce al infortunio y el encuentro con la muerte. La tragedia ocurre cuando los seres humanos actúan irracionalmente y de manera contraria a las reglas de su sociedad, que pueden ser sus valores e intereses, sea porque ese era su destino o porque así fue decidido. El conflicto es interno, parte de lo más íntimo de los personajes. Produce en el público un horror, compasión, piedad, lástima u otras emociones que producen la catarsis, permitiendo que se libere de las pasiones negativas que acaban de presenciar. Y por último, encierran una intención didáctica o aleccionadora. Quiero mencionar que la diferencia entre la tragedia griega y la moderna es que en la griega los personajes no pueden escapar de la fatalidad que está marcada por un destino inexorable, y en la tragedia moderna la desgracia es consecuencia del libre albedrío y la situación social de los protagonistas. Después tenemos a la comedia, que esta es de carácter alegre y pretende reproducir la vida cotidiana sin mayor intención de proporcionar un momento de esparcimiento para el espectador. Sus características es que siempre tiene un final feliz, aunque haya momentos de desilusión mediante su desarrollo. Puede ir de la crítica moral a la mera comicidad. Cuando se exhiben los defectos morales y se ridiculizan ciertas conductas, es para que los espectadores se reflejen en estas para que posteriormente puedan corregirlas. La acción es sencilla, pero necesariamente original. Los diálogos suelen ser vivos, ágiles, dichos con lenguaje cotidiano, natural y realista. Y los personajes encarnan los vicios y defectos humanos que son ridiculizados. Una de las más populares comedias de enredos que presentan situaciones cómicas a partir de un malentendido son las de carácter, que satirizan costumbres, vicios y comportamientos, y las de figurón, que ridiculizan una situación de manera exagerada hasta crear una caricatura. Después tenemos el teatro no realista, que una mezcla de los subgéneros anteriores son el melodrama, la tragicomedia y la obra didáctica, que es en donde los tipos de personajes están mucho más acentuados y por lo tanto no logran un realismo pleno al estar generalmente exagerados. Ok, los subgéneros del teatro no realista son la melodrama, la tragicomedia y la obra didáctica. El melodrama es la obra donde la música interviene en los momentos más dramáticos para así expresar la emoción de un personaje silencioso. En la tragicomedia, los personajes son simples y el protagonista afronta situaciones inesperadas, reflejan emociones intensas y pueden mover a la reflexión, y tiene claros elementos de comedia y tragedia. Y en la obra didáctica tiene sus antecedentes en los autos sacramentales y hoy tienen el objetivo de formar el debate y la discusión en un entorno a un tema. Su estructura es la tesis, que es la idea principal, la antítesis, que ahí se desarrollan los personajes y se contraponen a sus circunstancias, y la síntesis, que es la conclusión a la que se llega, y a veces sustituye la moraleja de los autos sacramentales. Y esto es todo por nuestro mapa mental. Muchas gracias por su atención.